Buenos días a quienes me siguen a través de la red. En la vejez, los trabajadores se encuentran en mayor desamparo. Tienen que malvivir de sus pensiones o de raquíticas ayudas públicas. Las pensiones son cada vez más malas. Me referiré a las que reciben los afiliados al Seguro Social. Las reglas para obtener una pensión por parte de los afiliados al ISSSTE y los demás sistemas de seguridad social son muy parecidas. Por años fue aplicado el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973, conocido como Sistema Solidario de Reparto o de Beneficios Definidos. Operaba así. Las pensiones las otorgaba el IMSS cuando se cumplían ciertos requisitos básicos. Tener cuando menos 500 semanas cotizadas, poco menos de 10 años. El monto de la pensión se calculaba sobre el promedio del salario base de cotización de las últimas 250 semanas, casi 5 años. Este factor se podía mejorar con un procedimiento que se conoce como modalidad 40, que consiste, en esencia, en invertir dinero en los últimos años de cotización para aumentar la pensión. La edad para pensionarse era de 60 años para el caso de cesantía y 65 para la vejez en edad avanzada. Diferencia que repercute en el monto que recibirá. Si se pensiona a los 60 años, obtiene el 75%. Si lo hace a los 61 años, recibirá el 80%. Si es a los 62 años, recibirá el 85%. Si es a los 63 años, será del 90%. Si es a los 64 años, será del 95%. Y si es a los 65 años, será del 100%. Además de la pensión, había algunas prestaciones. Al morir el asegurado, la esposa o la concubina podía obtener una pensión por viudez y los hijos menores de 18 años podían obtener una asignación por orfandad. Debo reconocer que este sistema pensionario sí constituía una esperanza real para los trabajadores. Pero el gobierno mexicano, siguiendo la ola privatizadora y neoliberal que se extendió por el mundo, decidió cambiar el sistema. La nueva ley entró en vigor el 1 de julio de 1997. Para justificar el cambio, se dijo que el seguro estaba al borde del colapso financiero, que la población mexicana estaba envejeciendo y que por tanto ya no era posible que los trabajadores en activo sostuvieran a los pensionados, que con el nuevo sistema se iba a promover el ahorro interno, que con los fondos acumulados crecería la inversión y con ello la generación de empleos, que los trabajadores tendrían su futuro asegurado, que recibirían más y mejores pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. A 25 años del cambio, podemos decir que nada resultó cierto. Para evitar protestas, se estableció en un transitorio de la nueva ley que los que laboraban antes del cambio podían escoger entre la ley de 1973 y la de 1997. Los que iniciaron su vida laboral después de esa fecha no tenían opción. Por ley, les correspondía la de 1997. No hay ninguna duda. La nueva ley es peor. Actualmente,
solo el 12% de los afiliados al Seguro Social se rigen por la vieja reglamentación, cifra que se irá reduciendo paulatinamente hasta cero. Años después, se hizo lo mismo con los afiliados al ISSSTE y también en el 10º transitorio de la nueva ley del instituto se reconoció que los trabajadores anteriores podían escoger entre las normas antiguas y las nuevas. Los trabajadores del gobierno contratados después no podían escoger, estaban en la nueva ley privatizadora. Ahora bien, ¿cómo opera la nueva ley del Seguro Social de 1997? En el sistema conocido como de capitalización individualizada, a cada trabajador se le abre una cuenta individual que concentra sus aportaciones durante toda su vida laboral. Es administrada por una AFORE, Administradora de Fondos para el Retiro, que es una institución financiera de carácter privado que maneja e invierte los recursos y cobra una comisión por ello. El Seguro Social dejó de otorgar pensiones de retiro. El trabajador, al final de su vida laboral, deberá comprar su propia pensión con los fondos reunidos en su cuenta. De inmediato aparecieron los problemas. ¿Cuántas cotizaciones semanales se requerían? 1.250, que equivale a 24 años. Si tomamos en cuenta que el 60% de los trabajadores está en el sector informal de la economía, que muchos pasan temporadas sin trabajo o que pasan del sector formal al informal, resultado, casi nadie podía pensionarse. Vino la reforma de 2020. Se redujo el requisito a 750 semanas cotizadas, cantidad que irá creciendo con 25 semanas cada año hasta llegar a 2031 con 1.000 semanas, equivalentes a 20 años. Ventaja relativa, porque si es poco el ahorro alcanzado con 1.250 semanas, ya nos podemos imaginar el tamaño del ahorro con 750. Y aún hay más. Si un trabajador nunca reúne las semanas requeridas para pensionarse, solo podrá recoger el ahorro acumulado y quedar en el más absoluto desamparo. Ahora, ¿qué pasará con un trabajador que sí reúne las semanas requeridas para pensionarse, pero cuyo ahorro es tan pequeño que no le alcanza para comprar ninguna pensión? Caso en el que se encontrarán muchos trabajadores, pues la tasa de reemplazo es muy baja. Tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que le toca como pensión. Se calcula que será del 35% aproximadamente. Le estaría tocando como pensión la tercera parte de su salario, como para morirse de hambre. En estos casos, el gobierno le completará la pensión mínima garantizada, cantidad que fluctúa entre 2.622 y 8.241 pesos mensuales. Para determinar la cantidad exacta, se toman en cuenta 3 factores: semanas cotizadas, monto del salario y edad del trabajador. Otro aspecto que presume el gobierno de la 4T es la reducción de las comisiones que cobrarán las AFORES, para ajustarse al promedio que se cobra en Estados Unidos, Chile y Colombia. Se preguntarán, ¿por qué estos países? Porque son los modelos de nuestros gobernantes. Como podemos ver, el sistema neoliberal y privatizador de las pensiones
goza de cabal salud. Los cambios introducidos por este gobierno solo buscan hacer viable un sistema que despoja a los trabajadores de sus pensiones. El régimen pensionario que empezó con Salinas, Zedillo, Calderón, sigue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, provocando que un pequeño grupo de acaudalados empresarios amasen grandes fortunas a costa de la miseria de la mayoría de los trabajadores. Ahora, los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Los discursos mentirosos de los gobernantes de la 4T buscan adormecer al pueblo e impedir que se defienda de la brutal explotación de la que es objeto. La república amorosa que predica el presidente es una estafa. El sistema busca dividir a los trabajadores e impedir que se defiendan en conjunto. Por el contrario, los trabajadores deben unirse para luchar contra el poder económico y político que los oprime. Muchas gracias.